Hay momentos en los que la vida parece apagarse desde adentro, no porque falte el aire, sino porque algo más profundo se ha quebrado, la sensación de tener control, dirección, propósito. Te levantas y el mundo sigue girando, pero ya no giras con él. El ruido de afuera se mezcla con el ruido de adentro, y terminas sin saber cuál de los dos te hace más daño. Buscas respuestas en la prisa, en los demás, en el futuro, pero todo parece devolverte la misma pregunta. ¿Qué estás haciendo con tu mente? Esa es la raíz de todo caos, el desorden dentro de uno mismo. No es el mundo el que se ha vuelto insoportable, es la mente la que ha olvidado cómo mantenerse firme. Lo que antes te movía, ahora te pesa. Lo que antes te calmaba, ahora te irrita. Quieres avanzar, pero sientes que algo invisible te retiene, y en esa tensión te desgastas. Los antiguos estoicos entendían bien esta batalla. Sabían que la vida no siempre se doblega a nuestros deseos, pero también sabían que hay una fuerza que nunca puede ser arrebatada, la capacidad de elegir cómo responder. Cuando todo parece derrumbarse, lo único que sigue en pie es la conciencia, y es allí, en ese pequeño espacio entre lo que ocurre y cómo lo interpretas, donde comienza la reconstrucción. El caos no es un castigo, es una invitación. Es la forma en que el alma te grita que has perdido el equilibrio, que has olvidado lo esencial. Marco Aurelio decía que la mente puede mantenerse serena incluso en medio del naufragio si aprende a distinguir lo que depende de ella y lo que no. Esa es la clave que los sabios dejaron escrita en el tiempo, la que hoy vuelve a ti como una llamada silenciosa. Recuerda quién eres. Tu dolor no es el enemigo, tu ansiedad no es el fin. Son señales, recordatorios de que has confiado tu paz a cosas que nunca la merecieron. El caos interno es la evidencia de que ha llegado el momento de regresar al centro, al dominio propio, al arte de gobernar la mente antes de intentar gobernar el mundo. Y ese es el viaje que estás por emprender, del caos al equilibrio. No un equilibrio artificial, sino uno real, nacido del fuego de la comprensión y de la disciplina del alma. Cada palabra de esta guía es una herramienta, una luz encendida para quien ha decidido no rendirse, porque el primer paso hacia la calma no es huir del desorden, sino enfrentarlo desde adentro. Has vivido mucho tiempo reaccionando a todo lo que sucede, como si el mundo tuviera el poder de decidir quién eres. Pero ahora vas a detenerte, vas a escuchar, y en ese silencio descubrirás que nunca perdiste el control, solo lo habías entregado. Es hora de recuperarlo. El caos no es tu enemigo, es tu despertar. Cuando todo parece confuso, cuando los días se mezclan y la mente grita buscando una salida, creemos que el caos es el enemigo que debemos vencer. Queremos que desaparezca, queremos callarlo, queremos que todo vuelva a ser como antes. Pero lo que antes te daba seguridad, también te mantenía dormido. Lo que llamabas estabilidad, muchas veces era solo una rutina vacía, disfrazada de calma. El caos llega para romper esa ilusión, para arrancarte de una vida donde sobrevivías sin darte cuenta de que habías dejado de vivir. El caos es el maestro que nadie quiere escuchar, pero que enseña con más claridad que cualquier otro. Es la sacudida que obliga al alma a despertar, la prueba que revela lo que realmente hay dentro de ti. No viene a destruirte, viene a mostrarte lo que ya estaba roto y que fingías no ver. Cada vez que pierdes algo, cada vez que algo se desmorona, el caos te está señalando una dirección. Mira hacia adentro. Lo que duele no es lo que pasa, sino la resistencia que pones a aceptarlo. Lo que arde no es la vida, es tu apego a lo que creías que debía ser. Los estoicos comprendieron que el sufrimiento no proviene de los hechos, sino de la interpretación que hacemos de ellos. Epicteto lo resumió con precisión. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. En el caos, la mente pierde esa frontera y se deja arrastrar por juicios, miedos y deseos. Crees que el problema es el mundo, pero el mundo siempre ha sido incierto. El problema está en la expectativa de que debía ser distinto. Quieres controlar lo que nunca fue tuyo. Quieres garantizar que todo sea como lo imaginas. Pero la vida no se ajusta a las exigencias del ego.
La vida fluye, cambia, destruye, crea, y el caos es su lenguaje más honesto. Cuando todo se vuelve incierto, la mente busca agarrarse a algo, cualquier cosa que le devuelva la sensación de control. Pero esa necesidad es una trampa. Cuanto más intentas sujetarlo todo, más se te escapa entre los dedos. La calma llega solo cuando dejas de luchar contra la corriente. El caos se disuelve no cuando desaparece, sino cuando aprendes a moverte dentro de él. No se trata de controlar el mundo, se trata de dominarte a ti mismo mientras el mundo gira. Es ahí donde el caos se transforma en claridad. Imagínate un bosque después de un incendio. Todo parece muerto, todo huele a ceniza. Pero bajo la tierra, la vida ya está despertando. Las raíces que parecían secas empiezan a absorber los nutrientes de la ceniza. La destrucción se convierte en alimento. Así funciona también el caos en la mente. Quema las mentiras, consume las apariencias, pero deja el suelo fértil para algo nuevo. Solo cuando lo aceptas, el caos deja de ser enemigo y se convierte en aliado. Marco Aurelio escribió que la naturaleza no hace nada que no sea útil. Si hay caos, es porque tiene un propósito. Si la tormenta llegó, es porque necesitabas verla. El sabio no huye del desorden, lo observa. No busca eliminarlo, busca comprenderlo, porque quien comprende, deja de temer. El caos no se conquista, se entiende, y en esa comprensión se revela la serenidad. Cada pensamiento que te asusta es una oportunidad para verte sin máscaras. Cada pérdida, una invitación a soltar lo que ya no te pertenece. Cada cambio inesperado, una puerta hacia una nueva versión de ti. La mente humana tiende a buscar seguridad, pero la seguridad absoluta es una ilusión. No naciste para vivir en equilibrio constante, naciste para aprender a encontrar equilibrio en el movimiento. Y el caos es el gimnasio del alma. Te entrena, te pule, te prueba. Sin él, seguirías creyendo que tienes el control, cuando en realidad solo estabas repitiendo rutinas vacías. Cuando empieces a ver el caos como parte del proceso, algo dentro de ti cambia. Ya no lo ves como un enemigo, sino como una señal de crecimiento. Ya no huyes, te quedas, y al quedarte, descubres que no estás cayendo, estás despertando. El ruido que te atormentaba empieza a volverse silencio, y en ese silencio puedes escucharte. Descubres que el mundo externo nunca fue la causa de tu desorden, sino el espejo que lo reflejaba. Y en el momento en que dejas de culpar al mundo, comienzas a transformarlo. El caos no te destruye, te desnuda, te obliga a soltar los papeles que interpretas, las identidades que fabricas para sentirte seguro. Te deja frente a ti mismo, sin defensas, sin máscaras. Y es en esa vulnerabilidad donde nace la verdadera fuerza, porque quien se ha visto en su propio abismo ya no teme las sombras ajenas. Quien ha tocado fondo en su mente encuentra un suelo que nadie puede quitarle. Esa es la paradoja estoica. El caos no es el fin del orden, es el inicio de un orden más alto, uno que no depende de lo externo, sino del dominio interno. No necesitas que la vida sea tranquila para estar en paz. Necesitas que tu mente sea clara para vivir cualquier vida. Cuando aceptas eso, el caos pierde su poder. Ya no te empuja, te guía. Ya no te asusta, te instruye. Te muestra lo que aún puedes dominar, lo que aún puedes comprender. El caos no vino a destruirte, vino a despertarte. Y en ese despertar encontrarás lo que siempre buscaste en vano fuera de ti: equilibrio, dirección y propósito. La ilusión del control, el error que nos destruye. Durante años nos enseñaron que la fuerza consiste en tenerlo todo bajo control. Creímos que cuanto más planificábamos, más seguros estaríamos, que la estabilidad dependía de lograr que nada se saliera de lo previsto. Y sin embargo, cuanto más intentamos sujetar la vida, más nos damos cuenta de que no obedece. No importa cuánto te esfuerces por anticipar, por prever, por controlar, siempre habrá algo que escape, algo que te desarme. Y ese descubrimiento duele, porque desmonta la idea más reconfortante que la mente ha construido.
la ilusión de que mandamos sobre el mundo. Esa ilusión es el origen silencioso de la ansiedad. Es el peso invisible que te oprime cuando algo no sale como querías, cuando el destino no se comporta según tus planes. Pero la verdad es que nunca tuviste ese control, solo la creencia de que lo tenías. Epicteto lo explicó con claridad. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Tu pensamiento, tu decisión, tu actitud pertenecen a ti. Todo lo demás, el tiempo, los demás, la suerte, nunca te perteneció. Sin embargo, gastas tu energía intentando que el mundo siga tu guión, y en esa lucha te desgastas, te pierdes y terminas rompiéndote. El control externo es un espejismo que se disuelve al menor cambio. Puedes controlar tu trabajo, pero no la economía. Puedes cuidar tu salud, pero no el paso del tiempo. Puedes amar con todo el corazón, pero no forzar a nadie a quedarse. Esa impotencia que duele tanto no es una condena, es una lección. La vida te está recordando los límites de tu dominio. Te está enseñando a dejar de resistirte a lo que no depende de ti y a fortalecer lo que sí. Esa diferencia lo cambia todo. El sabio estoico no busca manipular el mundo, busca gobernarse a sí mismo. El problema surge cuando confundes responsabilidad con control. Te responsabilizas de todo lo que ocurre, como si el universo girara en torno a tus acciones, y terminas viviendo con culpa cada vez que algo sale mal. Pero no eres el director de la orquesta, solo un músico que debe tocar su parte con excelencia, aunque no entienda toda la sinfonía. Pretender controlar lo incontrolable es como intentar detener el mar con las manos. Te agotas, te frustras y terminas sintiendo que la vida te castiga. Pero el mar no castiga, simplemente sigue su curso. El verdadero poder nace cuando aceptas los límites de tu influencia. No se trata de rendirte, sino de reconocer qué puedes hacer y qué no. Puedes elegir tus palabras, pero no la reacción del otro. Puedes actuar con justicia, pero no asegurar el resultado. Esa comprensión libera. Es la puerta que separa la esclavitud emocional de la serenidad interior. Cuando comprendes esto, dejas de medir tu paz por lo que pasa y comienzas a medirla por cómo respondes. El deseo de control viene del miedo. Miedo a perder, miedo a ser herido, miedo a lo incierto. Pero el miedo solo crece en la oscuridad del desconocimiento. Cuando observas con atención, ves que nada en la naturaleza busca control absoluto. Los árboles no controlan el viento, las olas no discuten con la corriente, los animales no planifican la próxima tormenta. Simplemente fluyen, se adaptan, sobreviven. Solo el ser humano se aferra a la idea de que el mundo debe obedecerle, y mientras más lo intenta, más sufre. Marco Aurelio escribió que la tranquilidad llega cuando aceptas los límites de tu poder, cuando haces lo que te corresponde y dejas que el resto siga su camino. Esa aceptación no es debilidad, es sabiduría, no es pasividad, es inteligencia, porque el que se gasta intentando controlar lo que no puede, descuida lo único que podría cambiar, su interior. La persona que intenta controlar todo a su alrededor acaba siendo controlada por el miedo a perderlo. Pero quien se domina a sí mismo, aunque todo a su alrededor cambie, sigue en pie. El control absoluto es imposible, pero el autocontrol es invencible. La diferencia está en dónde pones tu energía. Cuando la enfocas en lo que puedes decidir, tu conducta, tus pensamientos, tu respuesta, te vuelves libre. Ya no dependes del resultado, porque entiendes que tu valor no lo determina el éxito ni el fracaso, sino la manera en que enfrentas ambos. El sabio estoico actúa con intención, pero sin apego. Hace lo mejor que puede, acepta lo que venga, aprende y sigue adelante. Esa es la verdadera fuerza. Cada vez que la vida se desordena, te da la oportunidad de practicar esta verdad. Puedes gritarle al destino o puedes respirar y recordar que tu tarea no es controlarlo, sino comprenderlo. No hay calma más grande que la de quien entiende su papel en el mundo. El que busca dominar el exterior se agota. El que domina su mente encuentra descanso. Y cuando logras eso, nada ni nadie puede arrebatarte tu equilibrio.
El control no es poder sobre los demás, es poder sobre ti mismo. La mente que acepta esta verdad deja de pelear con la vida y empieza a fluir con ella, porque el mundo no se doblega ante quien grita, sino ante quien entiende. Calma en el torbellino, el arte de pausar antes de reaccionar. El impulso de responder ante todo lo que ocurre es una de las trampas más sutiles de la mente moderna. Cuando algo nos hiere, reaccionamos. Cuando alguien nos contradice, respondemos. Cuando el mundo no se comporta como esperábamos, sentimos la urgencia de intervenir, de corregir, de defendernos. Pero el estoico sabe que la verdadera fuerza no está en la rapidez con que responde, sino en la profundidad con que comprende antes de hacerlo. La pausa es el arma invisible de quien domina su interior. Vivimos en una época donde reaccionar se ha vuelto un reflejo, no una elección. Las emociones actúan antes que la razón. Las palabras salen antes que el pensamiento, y las consecuencias llegan cuando ya es tarde para detenerlas. Esa inercia emocional es el combustible del caos. Pero hay un momento, pequeño y poderoso, entre el estímulo y la respuesta. Ese instante imperceptible donde puedes decidir no seguir la corriente. Ahí es donde empieza la libertad. Epicteto decía que ningún hombre es libre hasta que aprende a gobernarse. Y gobernarse empieza por la pausa, no por el silencio forzado, sino por el espacio interior que te permite ver con claridad antes de actuar. La pausa no es debilidad, es estrategia. Es la respiración del alma antes de la batalla. Quien sabe pausar no reprime lo que siente, simplemente elige no ser esclavo de ello. Cuando aprendes a detenerte, descubres que la mayoría de los conflictos se disuelven por sí solos, no porque desaparezcan, sino porque dejan de alimentarse de tu energía. El fuego necesita combustible, y la ira, la ofensa o la tristeza se apagan cuando dejas de echarles pensamientos. No reaccionar no significa ignorar, significa observar sin dejarte arrastrar. Es mirar el torbellino desde el centro, sin convertirte en parte del viento. La pausa es el espacio donde la sabiduría entra. En ese silencio momentáneo puedes preguntarte, ¿esto merece mi energía? ¿Qué puedo ganar respondiendo? ¿Qué perderé si actúo desde el impulso? Esa reflexión de segundos puede evitarte días, meses o incluso años de arrepentimiento. Pero para llegar ahí necesitas entrenar la mente, porque la reacción no se controla con fuerza, se domina con conciencia. Marco Aurelio, en sus meditaciones, hablaba de la serenidad como una práctica diaria. No era un estado permanente, era una conquista constante. Se trataba de observar los pensamientos sin juzgarlos, de esperar unos segundos antes de responder, de usar la pausa como una espada afilada que corta la ilusión de urgencia. Cada vez que decides esperar antes de hablar, cada vez que respiras antes de actuar, estás fortaleciendo el músculo de la razón sobre la emoción. El mundo actual confunde velocidad con eficacia. Creemos que cuanto más rápido respondemos, más fuertes somos. Pero la verdadera fuerza está en quien no necesita reaccionar ante todo. El que responde desde la calma no solo actúa mejor, sino que influye más profundamente. Porque la serenidad se contagia tanto como el caos. Cuando eliges no responder desde el enojo, rompes la cadena de reacciones que alimentan el sufrimiento colectivo. La pausa también es una forma de respeto hacia uno mismo. Es reconocer que tu paz vale más que tener razón, que tu equilibrio vale más que ganar una discusión. En un mundo que premia la inmediatez, detenerte es un acto revolucionario. Es un recordatorio de que tu tiempo no pertenece al caos ajeno. Es el modo en que la mente recobra el mando sobre sus emociones. Practicar la pausa no significa vivir sin pasión, sino actuar con precisión. El estoico no elimina sus emociones, las convierte en herramientas. Usa la ira como señal de que algo debe cambiar, la tristeza como llamada a la introspección, la decepción como oportunidad de aprender, pero jamás permite que una emoción decida en su nombre. Esa es la diferencia entre el sabio y el que vive en guerra con todo. La calma en medio del torbellino no se logra huyendo del ruido, sino recordando que el ruido
no puede entrar si no le abres la puerta. Puedes estar rodeado de caos y aún así mantenerte sereno, no porque ignores lo que pasa, sino porque eliges no dejar que eso gobierne tu mente. El poder está en ese instante en que decides esperar un segundo más antes de reaccionar. En ese segundo nace el control, la sabiduría y la libertad. El arte de pausar no se aprende de un día para otro, se entrena. Cada situación difícil es una oportunidad para practicar. Cada provocación, una invitación a dominarte. Con el tiempo, ese hábito se vuelve natural, y lo que antes te alteraba ya no logra tocarte. Has aprendido que la mente no necesita correr detrás de cada pensamiento. Puedes observar, comprender y decidir. Y cuando finalmente logras eso, el torbellino puede seguir rugiendo a tu alrededor, pero tú permaneces inmóvil en el centro, dueño de ti mismo. Porque el mundo no deja de moverse, pero quien domina la pausa aprende que la calma no es ausencia de movimiento, sino presencia absoluta en medio de él. La mente como campo de batalla identifica tus pensamientos enemigos. Si alguna vez sentiste que el verdadero conflicto no está afuera, sino dentro de ti, ya has intuido una de las verdades más profundas del estoicismo. El enemigo más poderoso no es la persona que te ofende ni la circunstancia que te hiere. Es la voz interna que alimenta tus miedos, tus dudas y tu culpa. Esa voz que transforma un problema en un abismo, una palabra en herida, una posibilidad en catástrofe. La mente, cuando no está entrenada, se convierte en un campo minado donde cada pensamiento mal dirigido puede detonarte desde dentro. El caos exterior es solo el reflejo del caos mental. Las emociones que te sacuden nacen de pensamientos que has dejado crecer sin vigilancia. Cada idea negativa, cada preocupación repetida, cada recuerdo que revives sin propósito, son soldados invisibles que avanzan sobre tu serenidad, y mientras no los reconozcas, seguirán tomando terreno. El primer paso para recuperar el control es verlos, observarlos sin miedo, ponerles nombre. No puedes vencer lo que niegas. Epicteto enseñaba que las cosas no tienen poder por sí mismas, sino por el significado que les damos. Esa frase contiene la clave de la libertad interior. Tus pensamientos son filtros, interpretaciones, juicios, y la mayoría no nacen de tu razón, sino de tus hábitos. Repites lo que escuchaste, lo que temiste, lo que te hirió, y terminas construyendo una prisión mental con tus propias manos. Lo más peligroso de esta cárcel es que te convence de que no puedes salir. Cada vez que piensas, no puedo, estás cediendo terreno. Cada vez que alimentas un pensamiento de culpa, estás fortaleciendo al enemigo. La mente tiene la capacidad de crear realidades completas a partir de una sola idea. Si piensas que el mundo está contra ti, todo lo que veas confirmará esa creencia. Si crees que el fracaso te define, cada error será una sentencia. Por eso los estoicos insistían tanto en la vigilancia del pensamiento, no porque temieran al error, sino porque sabían que el pensamiento es el origen de toda emoción. Marco Aurelio escribió que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No es una metáfora, es una advertencia. Los pensamientos son semillas que germinan sin que lo notes. Si plantas miedo, crecerá inseguridad. Si plantas resentimiento, florecerá amargura. Pero si plantas razón, gratitud y perspectiva, la mente se vuelve terreno fértil para la serenidad. Todo comienza en lo que decides alimentar. Identificar tus pensamientos enemigos no significa rechazarlos, significa entender su naturaleza. El miedo, por ejemplo, no es tu enemigo en sí mismo. Es una señal de que hay algo que debes mirar. El problema es cuando lo conviertes en dueño. Lo mismo ocurre con la ira, la tristeza o la ansiedad. Son mensajeros, no amos. El error está en dejar que sean ellos quienes decidan cómo vivirás el día. El entrenamiento estoico consiste en observar la mente sin dejarse arrastrar. Cuando un pensamiento negativo aparece, no lo empujes ni lo niegues. Míralo como un visitante que llega sin ser invitado. Pregúntate, ¿esto depende de mí? ¿Me sirve para actuar mejor?
o solo me roba energía. Si no aporta claridad ni acción, déjalo ir. La mente disciplinada no es la que no tiene pensamientos oscuros, sino la que sabe cuándo no escucharlos. El silencio interior no se logra eliminando el ruido, sino dejando de alimentarlo. Cuanto más atención le das a un pensamiento destructivo, más fuerte se hace. Pero si lo observas sin reaccionar, se disuelve. Así como el fuego se apaga sin oxígeno, los pensamientos enemigos mueren sin tu atención. Esta es la práctica diaria del sabio. No dejar que la mente vague sin dirección, sino conducirla hacia lo que eleva y fortalece. Vivimos rodeados de estímulos diseñados para ocupar nuestra mente. Noticias, redes, opiniones, comparaciones. Cada uno de ellos puede convertirse en un pensamiento enemigo si lo dejas entrar sin filtro. La mente necesita vigilancia constante. No puedes controlar lo que llega a ti, pero sí puedes decidir qué se queda. Y esa decisión lo cambia todo. La serenidad no es el resultado de tener una mente vacía, sino una mente gobernada. Cuando empieces a reconocer los patrones que repites, notarás que muchos de tus sufrimientos no vienen del presente, sino del pasado que no has soltado. Sigues reaccionando a heridas antiguas, a frases que ya no deberían tener poder sobre ti. Pero cada pensamiento repetido es una cuerda que te mantiene atado. Cortarla requiere valentía y práctica. Cada vez que eliges no creer en un pensamiento limitante, estás rompiendo una cadena. Con el tiempo, el campo de batalla se transforma. Donde antes había ruido, ahora hay estrategia. Donde antes había reacción, ahora hay elección. Aprendes a usar la mente como un aliado, no como un enemigo, y eso no te hace insensible, te hace invencible, porque quien domina sus pensamientos, domina sus emociones. Y quien domina sus emociones ya no necesita controlar el mundo. No puedes impedir que los pensamientos aparezcan, pero puedes decidir cuál de ellos merece tu atención. Esa elección, repetida una y otra vez, es la base del equilibrio. Y cuando la mente deja de ser un campo de batalla para convertirse en un templo, todo lo demás se ordena a su alrededor. Aceptación estoica. Lo que no depende de ti, libéralo. La mayoría de las personas vive en una lucha silenciosa contra lo inevitable. Intentan cambiar lo que ya fue, controlar lo que no pueden y predecir lo que aún no ha ocurrido. Esa resistencia constante genera un desgaste que corroe la mente, el cuerpo y el espíritu. Pero el sabio estoico no busca ganar esa guerra, porque entiende que la batalla está mal elegida. No lucha contra la realidad, la acepta, y en esa aceptación encuentra su poder. Aceptar no es rendirse, es mirar de frente lo que ocurre y decir, esto es lo que hay, ahora decido qué hacer con ello. La diferencia entre el sufrimiento y la serenidad no está en lo que pasa, sino en la actitud que adoptas frente a lo que pasa. Epicteto enseñaba que la libertad nace en el momento en que distingues entre lo que depende de ti y lo que no. Todo lo que no depende de ti, el pasado, las opiniones ajenas, el clima, la muerte, el azar, pertenece al territorio del universo. Resistirlo es inútil. Lo único que puedes controlar es tu respuesta. El ser humano sufre más por su deseo de que las cosas sean distintas que por las cosas mismas. Quieres que la gente te entienda, que el mundo te reconozca, que las decisiones de otros sigan tu lógica, pero no es así, y cuanto más te aferras, más te duele. La aceptación estoica corta ese nudo, no para convertirte en alguien indiferente, sino para liberarte de la esclavitud emocional que nace de querer dominar lo indominable. Cuando dejas de pelear con la realidad, descubres algo profundo. Lo que ocurre no es tu enemigo, es tu maestro. Cada pérdida, cada obstáculo, cada decepción trae una lección disfrazada. A veces es paciencia, a veces humildad, a veces fortaleza. Pero solo quien acepta puede aprender. Quien se resiste se queda atrapado en la queja, y la queja es el lenguaje del que aún no ha entendido. Marco Aurelio escribía que todo lo que sucede, sucede como debía suceder, no desde el fatalismo, sino desde la comprensión de que el universo tiene su propio orden, aunque tú no lo veas. Esa idea,
lejos de ser fría, es profundamente liberadora. Te quita el peso de querer entenderlo todo, te recuerda que tu papel no es dirigir la sinfonía, sino tocar tu parte con excelencia. Aceptar no elimina el dolor, pero elimina el sufrimiento añadido que tú mismo creas al resistirte. Cuando algo te duele, observa tu mente. Pregúntate, ¿qué parte de esto depende realmente de mí? Si la respuesta es nada, suéltalo. Si depende de ti, actúa con calma y propósito. Pero no confundas acción con control. Puedes hacer tu parte con virtud, sin obsesionarte con el resultado. Los estoicos llamaban a eso la dicotomía del control, y dominarla es dominar la vida. La aceptación no significa pasividad, significa dirección. Dejas de gastar tu energía en lo que no puedes cambiar y la enfocas en lo que sí puedes transformar. Tu carácter, tu disciplina, tu percepción. Es un cambio sutil pero profundo. Pasas de decir, ¿por qué me pasa esto?, a decir, ¿qué puedo aprender de esto? Y esa pregunta convierte la herida en sabiduría. Aceptar también requiere valentía. La mente se aferra a la ilusión de control porque le da seguridad. Soltar esa ilusión da miedo, pero detrás de ese miedo hay libertad. Cuando aceptas, dejas de vivir a la defensiva. Dejas de pelear con el pasado, de temer al futuro, de exigirle al presente que sea distinto. Te conviertes en un observador activo, alguien que actúa sin resistir y fluye sin rendirse. Piensa en el río. No lucha contra las piedras, las rodea. No se detiene ante los muros, los desgasta con paciencia. Así actúa la mente estoica. La aceptación no es debilidad, es la inteligencia del agua. Se adapta sin perder su esencia. Quien aprende a aceptar no se quiebra, se transforma, porque nada externo puede alterar a quien ya ha hecho las paces con lo que es. El sufrimiento persiste solo mientras niegas la realidad. Cuando la aceptas, el dolor deja de tener poder. La tormenta sigue cayendo, pero tú ya no estás bajo la lluvia. Has aprendido a caminar mojado sin maldecir el agua, y en ese gesto simple descubres que la paz no llega cuando todo está bien, sino cuando tú estás bien con todo. Aceptar lo que no depende de ti no es el final del camino, es el comienzo de la verdadera libertad. La mente que aprende a soltar deja de ser prisionera del resultado y empieza a vivir en el presente, el único lugar donde puede actuar. Y ahí, en esa calma activa, el caos deja de ser enemigo y se convierte en parte del orden. Virtud en el dolor, encontrar fortaleza en lo que te rompe. El sufrimiento tiene una manera única de revelar quién eres realmente. Cuando todo va bien, cualquiera puede parecer sabio, paciente y fuerte. Pero cuando la vida te arrebata lo que amas, cuando el mundo se derrumba a tu alrededor, ahí es donde la virtud se pone a prueba. El dolor desnuda la mente, muestra las grietas del carácter y deja ver la verdad. La fortaleza no se mide por lo que soportas, sino por cómo eliges responder mientras lo haces. El estoicismo no promete una vida sin dolor, promete una mente capaz de transformar ese dolor en crecimiento. Epicteto fue esclavo, Séneca vivió el exilio, Marco Aurelio gobernó un imperio en guerra. Ninguno escapó del sufrimiento, pero ninguno se dejó destruir por él. Entendieron que el dolor no era el enemigo, sino el gimnasio donde el alma se fortalece. Lo que te hiere puede doblegarte o pulirte. Tú decides si te rompe o te forma. Cada vez que sufres, se te presenta una elección: huir o aprender. Quien huye prolonga su herida, porque el dolor ignorado se convierte en sombra. Quien aprende lo transforma en sabiduría. No puedes evitar que la vida te hiera, pero puedes decidir que cada herida te vuelva más consciente, más compasivo, más dueño de ti. Eso es virtud, mantener la integridad cuando todo alrededor invita a perderla. Marco Aurelio escribió que las dificultades son el material con el que el destino moldea a los hombres. El fuego prueba el oro y la adversidad al alma. Cuando te sientes quebrado, en realidad estás siendo refinado. Cada decepción te enseña humildad, cada pérdida te enseña desapego, cada injusticia te enseña paciencia. No hay crecimiento sin fricción, ni virtud sin prueba.
La vida no te debilita, te entrena. El dolor también revela el tipo de pensamientos que dominan tu mente. Si ante la adversidad solo encuentras queja, significa que aún no has comprendido la profundidad del control interior. Pero si en medio del golpe puedes detenerte y decir, esto no depende de mí, pero puedo elegir cómo vivirlo, entonces ya estás practicando la sabiduría. Esa elección, repetida en los momentos más oscuros, se convierte en una armadura que nada puede atravesar. El sufrimiento purifica las prioridades. Te obliga a ver qué es esencial y qué no lo era. Cuando el dolor llega, muchas cosas que parecían importantes pierden su valor, y eso, aunque duela, es un acto de claridad. El alma deja de dispersarse en lo superficial y comienza a buscar lo eterno. Lo que realmente importa emerge en el silencio posterior a la tormenta. Aceptar el dolor como parte del camino no significa disfrutarlo ni buscarlo. Significa entender que tiene un propósito oculto. A veces la vida te quita algo no para castigarte, sino para recordarte que puedes vivir sin ello. A veces destruye tus planes para que recuerdes que no eres tus planes. La virtud consiste en seguir siendo justo, honesto y compasivo, incluso cuando el mundo parece injusto contigo. Séneca escribió que el hombre sabio se eleva por encima del dolor, no porque no lo sienta, sino porque lo entiende. Sabe que el sufrimiento es temporal, pero lo que construyes a través de él es permanente. La disciplina que adquieres, la templanza que practicas, la serenidad que cultivas, se vuelven parte de ti. Nadie puede quitártelas. Por eso, cada adversidad es también una inversión invisible en tu carácter. Hay dolores que no se pueden explicar, pérdidas que ninguna palabra alivia, pero incluso en esos abismos, la virtud puede sostenerte. No con frases vacías, sino con una presencia silenciosa que te recuerda que aún puedes elegir. Puedes no rendirte, puedes mantener la dignidad, puedes seguir actuando con bondad. Esa resistencia serena es la expresión más pura de fortaleza. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento innecesario. La diferencia la marca la mente. Si luchas contra lo que ya es, prolongas tu herida. Si aceptas y aprendes, la conviertes en fuerza. Cada cicatriz es una lección grabada en la piel, un recordatorio de que sobreviviste, de que no fuiste vencido. Quien atraviesa el dolor con virtud no sale igual, sale más sabio, más humano, más libre. Cuando comprendes esto, el dolor pierde su poder destructivo. Ya no lo ves como castigo, sino como un entrenamiento para la grandeza interior. Porque mientras el mundo teme al sufrimiento, el sabio lo usa como camino, y en esa elección descubre una paz que el dolor no puede tocar. Orden interno, reconstruir tu propio imperio. Después de la tormenta, cuando el ruido empieza a disminuir y el alma ya ha aprendido a aceptar lo inevitable, llega el momento de reconstruir. No se trata de volver a ser quien eras, porque el caos cambia y el dolor transforma. Se trata de levantar una versión más firme, más consciente, más equilibrada de ti mismo. El orden interno no es una meta, es una práctica constante. Es el arte de poner en su lugar cada pensamiento, cada emoción y cada acción, hasta que tu mente vuelva a convertirse en un territorio gobernado por la razón y no por el impulso. Marco Aurelio gobernaba un imperio plagado de guerras, epidemias y traiciones, pero lo que más lo ocupaba no era el control del mundo exterior, sino el dominio de su mente. Comprendía que el desorden interno proyecta caos hacia todo lo que tocas. Por eso, su verdadera fortaleza no provenía de su corona, sino de su disciplina. Ordenar la mente es ordenar la vida, y quien logra eso no necesita que el mundo esté en calma para sentirse en paz. Reconstruir tu imperio interior comienza con 3 pilares: claridad, propósito y disciplina. La claridad te permite distinguir lo esencial de lo superfluo. Es detenerte y preguntarte qué merece tu energía y qué ya no la merece. El propósito te da dirección, un motivo para levantarte incluso en los días vacíos. La disciplina convierte esas intenciones en realidad. Sin ella, el pensamiento se queda en deseo y el alma vuelve al caos. El orden interior no se impone desde fuera,
se cultiva desde adentro. Cada pensamiento necesita un lugar y cada emoción una medida. No puedes permitir que la mente vuelva a ser un territorio sin ley. Necesitas establecer un gobierno firme sobre ti mismo. Cada mañana, revisa tus pensamientos como un comandante que inspecciona a sus soldados. Pregúntate, ¿están alineados con mis valores? ¿Sirven a mi propósito o lo entorpecen? El desorden mental comienza con pequeñas distracciones que parecen inofensivas, pero cada una roba atención, energía y enfoque. La mente desordenada gasta su fuerza en lo trivial. La mente ordenada la concentra en lo eterno. El orden no significa rigidez, significa armonía. No se trata de eliminar tus emociones, sino de colocarlas en su lugar correcto. La ira, por ejemplo, puede servir como impulso para corregir una injusticia si está guiada por la razón. Pero si se desborda, destruye lo que debía proteger. La tristeza puede abrir espacio para la introspección, pero si la alimentas, se convierte en resignación. Ordenar es equilibrar, no eliminar. Marco Aurelio escribía todas las noches para limpiar su mente antes de dormir. Era su forma de mantener el orden interior. Revisaba su día, reconocía sus errores, reafirmaba sus valores. Esa práctica diaria no era una costumbre cualquiera, era un acto de gobierno personal. Porque sin reflexión, el alma se dispersa, sin revisión, la mente se corrompe, y sin disciplina, el caos regresa. La reconstrucción interior también exige perdón. No puedes levantar algo sólido sobre los escombros del resentimiento. Perdonar no significa justificar, significa liberar. Dejar que el pasado deje de ocupar espacio en tu mente. Mientras cargas con culpas y rencores, el orden será imposible. El alma necesita espacio para respirar. Y ese espacio solo se logra soltando. El orden también requiere límites. Aprender a decir no. No a lo que te roba energía, no a lo que distrae tu propósito, no a lo que sabotea tu calma. Cada vez que dices no a lo que no te nutre, estás diciendo sí a tu equilibrio. El orden interno no es una lista de reglas, es una forma de respeto hacia ti mismo. Es el acto de elegir conscientemente en qué tipo de mundo interior quieres vivir. Una mente ordenada no se deja gobernar por la prisa ni por el miedo. Aprende a actuar sin desesperación. Aprende a detenerse cuando es necesario. El que ha reconstruido su imperio interior no necesita gritar para ser escuchado, ni demostrar para sentirse valioso. Su presencia transmite estabilidad porque su alma está en paz. Y esa paz se siente incluso en silencio. El orden interno no es el fin del caos, es la danza entre el control y la aceptación. Es entender que el mundo exterior seguirá siendo impredecible, pero dentro de ti puede reinar la claridad. Cada pensamiento puesto en su lugar es una piedra más en la reconstrucción de tu fortaleza interior. Cuando logras eso, ya nada externo puede derrumbarte. Has comprendido que el verdadero imperio no se gobierna con espadas, sino con conciencia. El silencio como revolución. En una era donde todos quieren hablar, opinar y ser escuchados, el silencio se ha convertido en un acto de rebeldía. No el silencio que nace del miedo o la sumisión, sino el silencio consciente, elegido, el que surge de una mente que ya no necesita ruido para sentirse viva. Los estoicos entendían que la sabiduría no se encuentra en la multiplicidad de palabras, sino en la profundidad de la observación. Quien aprende a guardar silencio no se aísla del mundo, se conecta con él en su nivel más profundo. El silencio no es vacío, es espacio. Es el lugar donde las ideas maduran y los pensamientos se aclaran. En el ruido constante, la mente reacciona, pero en el silencio la mente comprende. Vivimos rodeados de voces que nos empujan a responder de inmediato, a opinar sin reflexión, a gritar más fuerte para no ser olvidados. Sin embargo, la verdadera autoridad nace del que puede permanecer en calma cuando los demás se desesperan. En ese silencio se forja el carácter. Marco Aurelio, en sus meditaciones, practicaba este tipo de silencio. No era ausencia de acción, era presencia total.
Era la decisión de escuchar antes de hablar, de pensar antes de responder, de sentir antes de juzgar. El silencio le permitía ver las cosas como realmente eran, sin las distorsiones del orgullo o del miedo. En ese espacio interior encontraba claridad, y en esa claridad, justicia. Porque el que calla para observar entiende lo que los demás pasan por alto. El silencio también es un escudo contra la manipulación. Cuando reaccionas ante todo lo que escuchas, cedes tu poder. Pero cuando sabes guardar silencio, recuperas el control. No porque ignores, sino porque eliges. No todo merece respuesta. No toda provocación necesita réplica. El sabio no desperdicia su voz en discusiones vacías ni su energía en convencer a quien no quiere comprender. Su silencio no es cobardía, es sabiduría en reposo. El silencio te enfrenta contigo mismo. En él no hay distracciones, no hay máscaras. Por eso muchos lo temen, porque revela la verdad. Te muestra tus pensamientos más profundos, tus inseguridades, tus deseos ocultos. Pero solo enfrentando ese ruido interno puedes superarlo. El que aprende a estar en silencio sin angustia ha conquistado el territorio más difícil, su propia mente. El silencio es también una forma de respeto. Respeto por el momento presente, por la palabra ajena, por la naturaleza del tiempo. Cuando hablas sin medida, llenas el espacio con ruido. Pero cuando sabes callar, permites que el mundo respire. Hay conversaciones que no necesitan palabras, solo presencia. Hay heridas que no se curan con discursos, sino con compañía silenciosa. El alma encuentra descanso cuando deja de explicar y simplemente es. El sabio estoico no teme el silencio porque entiende que la verdad no necesita defensa. Las palabras pueden ser malinterpretadas, el silencio no. Es puro, directo, honesto. Contiene más poder del que la mayoría imagina. En un mundo que grita, quien permanece en silencio brilla. En un mundo que exige respuestas inmediatas, quien sabe esperar gana perspectiva. En un mundo donde todos reaccionan, el que calla elige su momento. El silencio no es pasividad. Es la pausa antes del movimiento justo. Es el intervalo que separa el impulso de la sabiduría. Aprender a estar en silencio es prepararse para actuar mejor, porque solo quien escucha atentamente puede responder con precisión. La mente silenciosa ve lo que la mente ruidosa ignora. Y esa visión clara es el principio de toda acción virtuosa. A veces, el silencio también es una declaración. No responder es responder. No reaccionar es marcar un límite. No intervenir es confiar en que el tiempo revelará lo que las palabras no pueden. El silencio bien usado no es ausencia, es estrategia. Es la expresión más refinada del autocontrol. Busca momentos de silencio como quien busca alimento. Desconéctate del ruido externo y observa lo que ocurre dentro. Al principio te parecerá incómodo, incluso insoportable, pero con el tiempo descubrirás que el silencio es un hogar, un refugio donde el alma se reordena. Allí, sin distracciones, sin juicios, sin interferencias, escucharás tu propia voz. No la voz del ego ni del miedo, sino la del ser que sabe lo que necesita. El silencio no es una pausa en la vida, es parte esencial de ella. Es el aire entre las notas que hace posible la melodía. Sin él, todo sería estridencia. Practicar el silencio es devolverle ritmo a la existencia, equilibrio al pensamiento, poder a la palabra. Y cuando aprendes a usarlo, ya no necesitas imponerte, porque el mundo reconoce la fuerza de quien puede permanecer en calma en medio del ruido. Serenidad en la acción, actuar sin ansiedad. Hay una idea equivocada profundamente arraigada en nuestra cultura, que la calma y la acción son opuestas. Creemos que para avanzar hay que estar agitado, para lograr algo hay que presionar, para obtener resultados hay que vivir en tensión. Pero el estoicismo enseña lo contrario. Enseña que la serenidad es el terreno más fértil para la acción efectiva, que solo una mente en calma puede actuar con precisión, sin desperdiciar energía en lo que no importa. La serenidad no es inactividad,
Es movimiento sin caos. La ansiedad surge cuando actuamos desde el miedo a perder o desde la obsesión por ganar. El ansioso no disfruta el camino, porque su mente está siempre en el futuro, calculando escenarios, anticipando fracasos. Se mueve rápido, pero sin dirección. Cada paso que da está contaminado por la prisa y la duda. En cambio, el sabio actúa desde la quietud interior. Hace lo que debe hacer sin preocuparse por el resultado, porque entiende que el resultado no depende completamente de él, sino de la cadena infinita de causas que rigen el universo. Su tarea es actuar con virtud, no con ansiedad. Marco Aurelio escribía que todo lo que ocurre ocurre según la naturaleza, y que resistirse a ello es inútil. Esa comprensión lo hacía actuar con una serenidad imperturbable, incluso en medio de la guerra. Tomaba decisiones difíciles, enfrentaba pérdidas y traiciones, pero nunca permitía que la urgencia le robara la claridad. Sabía que el verdadero poder no está en controlar lo que pasa, sino en decidir cómo responder a lo que pasa. Esa es la diferencia entre el que actúa y el que reacciona. El que reacciona está dominado por la emoción. El que actúa desde la serenidad domina la emoción. La serenidad no se improvisa, se construye. Empieza con la conciencia de tus pensamientos. Antes de actuar, pregúntate, ¿desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde la calma o desde el miedo? Si hay ansiedad, detente, respira, observa. No tomes decisiones cuando tu mente esté agitada, porque toda acción nacida del desorden genera más desorden. La claridad no se encuentra corriendo detrás de ella. La claridad llega cuando te detienes. Epicteto enseñaba que no hay que apresurarse en los actos importantes, porque el apuro es enemigo del juicio. El ansioso busca resultados inmediatos. El sereno busca coherencia. El primero se desgasta por lo que no puede controlar. El segundo se fortalece con cada paso consciente. Actuar sin ansiedad no significa actuar lento, significa actuar desde la estabilidad. Es moverte sin que el miedo te empuje ni la impaciencia te arrastre. Es fluir con la vida, no empujarla. La serenidad es un poder invisible. Los demás lo sienten aunque no lo entiendan. Es la diferencia entre el líder que transmite confianza y el que transmite nerviosismo, entre el que camina en medio del caos sin perder su centro y el que se derrumba ante el primer obstáculo. La serenidad no te vuelve pasivo, te vuelve eficaz, porque mientras los demás desperdician energía en emociones que no sirven, tú concentras la tuya en lo que importa. El secreto está en entender que el resultado no te pertenece, pero la acción sí. Puedes controlar la calidad de tu esfuerzo, no el fruto que dará. Esa aceptación libera. Te permite actuar con todo tu ser sin estar atado al desenlace. El estoico planta la semilla con cuidado, pero no exige a la tierra que dé fruto hoy. Hace su parte y confía en el proceso. Y esa confianza le da una calma que ningún resultado puede quitarle. Cuando actúas desde la serenidad, cada movimiento tiene propósito. Tus palabras pesan más porque no nacen del impulso. Tus decisiones son más firmes porque no vienen del miedo. No necesitas demostrar nada porque tu energía está enfocada en el acto, no en la apariencia. La serenidad convierte lo cotidiano en meditación. Cada acción consciente se vuelve una afirmación de dominio interior. La ansiedad, en cambio, te roba el presente. Te hace creer que el futuro depende de tu preocupación. Pero el futuro no obedece a la angustia, obedece a la acción correcta. Y la acción correcta solo nace de una mente tranquila. Por eso los estoicos entrenaban la serenidad como una forma de disciplina. No la esperaban, la cultivaban, la buscaban en cada respiración, en cada pensamiento dominado, en cada decisión que no necesitaba aprobación externa. Aprender a actuar sin ansiedad es el arte de moverse con el alma quieta. Significa trabajar sin tensión, amar sin miedo, decidir sin prisa. Significa estar completamente presente en lo que haces, sin que la mente corra hacia el resultado. Esa es la mayor libertad del ser humano, poder actuar plenamente
sin estar encadenado a la expectativa. Y cuando logras eso, descubres algo poderoso. El mundo puede seguir cambiando, los planes pueden fallar, las personas pueden irse, pero tú permaneces igual, sereno, firme, consciente, porque ya entendiste que la paz no está en el éxito, sino en la manera en que caminas hacia él. La paz que no depende del mundo. Todos buscan la paz, pero la mayoría la busca en el lugar equivocado. Algunos la buscan en el dinero, creyendo que la estabilidad material eliminará la incertidumbre. Otros la buscan en el amor, confiando en que alguien más calmará sus tempestades internas. Algunos la buscan en el reconocimiento, esperando que la aprobación de los demás cure el vacío que sienten. Pero esa paz, basada en lo externo, es frágil. Se derrumba con una palabra, con una pérdida, con un cambio inesperado. La verdadera paz no puede depender de nada que esté fuera de ti, porque todo lo que está fuera es incontrolable. El estoicismo enseña que la única paz real nace del dominio interior. Marco Aurelio lo decía con claridad. La tranquilidad no viene de escapar de los demás, sino de escapar de tus pasiones. La mente que no se gobierna busca consuelo en lo efímero. Necesita que las cosas sean perfectas para sentirse bien. Pero la mente disciplinada aprende a permanecer en calma incluso cuando el mundo arde. Esa calma no es indiferencia, es sabiduría. Es entender que el mundo no tiene la obligación de adaptarse a tus deseos y que tu serenidad no debe depender de ello. La paz interior no significa ausencia de conflicto, significa que el conflicto ya no te domina. Es un estado en el que puedes mirar el caos y decidir no ser parte de él. Puedes sentir el dolor sin convertirlo en desesperación, vivir la pérdida sin convertirla en derrota, enfrentarte a la injusticia sin dejarte consumir por la ira. Esa paz no se compra, se construye. Se edifica día tras día, pensamiento tras pensamiento, decisión tras decisión. El mundo exterior es un reflejo de los estados internos. Si tu mente está en guerra, cualquier ruido te alterará. Si tu alma está en calma, ni siquiera la tormenta te moverá. El sabio estoico no busca controlar los vientos. Busca anclar su espíritu. Sabe que las olas del destino son inevitables, pero también sabe que puede aprender a navegar sobre ellas sin hundirse. Quien espera que la vida se calme para estar en paz, nunca la encontrará porque la vida es movimiento. La paz no se halla en la quietud del mar, sino en la firmeza del timón. Séneca escribió que no es libre el que se escapa del mundo, sino el que puede vivir en él sin perder la serenidad. Esa es la diferencia entre el que reacciona y el que comprende. El que reacciona necesita que el mundo sea como quiere. El que comprende acepta que el mundo será como es. La aceptación no elimina el deseo de mejorar las cosas, pero elimina la ansiedad de querer controlarlas. Esa distancia emocional, esa capacidad de actuar sin que el resultado determine tu paz, es el verdadero dominio. El error común es creer que la paz llegará cuando todo esté en orden. Pero ese momento nunca llega, porque el orden del mundo no depende de ti. La paz llega cuando dejas de exigirle al mundo que te dé lo que tú mismo puedes construir. Cuando te haces responsable de tus emociones, cuando dejas de culpar a otros por tu estado interior, cuando aprendes a no responder desde la herida, sino desde la conciencia. Entonces, la vida deja de ser un enemigo y se convierte en maestra. La mente en calma no necesita garantías. Sabe que la pérdida, la frustración y la incertidumbre son parte del viaje. No las teme porque ya no se define por ellas. La serenidad nace cuando entiendes que no necesitas eliminar los problemas, sino aprender a enfrentarlos sin perderte. Y esa fortaleza silenciosa, invisible para los demás, es la mayor forma de libertad. La paz que depende del mundo es una cuerda atada a la voluntad de los demás. Hoy estás bien porque todo encaja, mañana te hundes porque algo cambia. Pero la paz que depende solo de ti es una roca. No se mueve con el viento, no se derrumba con la lluvia. Se mantiene porque su raíz está en la comprensión, no en la circunstancia. Esa paz no se alcanza de golpe, se entrena.
Cada vez que eliges no discutir cuando podrías hacerlo, estás construyéndola. Cada vez que decides no tomarte algo personal, la estás fortaleciendo. Cada vez que te permites observar en lugar de reaccionar, la estás cultivando. Es una práctica diaria, una forma de vivir, una elección constante. El mundo no dejará de cambiar, las decepciones no desaparecerán, pero puedes dejar de ser prisionero de ellas. Cuando entiendes esto, algo en ti se vuelve inquebrantable. Las cosas pueden salir mal, las personas pueden fallarte, los planes pueden romperse, pero tú sigues en pie, porque tu centro no depende de nada externo. La paz verdadera no es la que llega cuando todo está bien, sino la que permanece incluso cuando todo se derrumba. Llegar hasta aquí no es el final del viaje, es el comienzo de una nueva forma de vivir. Has caminado por la oscuridad del caos, has enfrentado el desorden de la mente, la pérdida, el miedo, la ilusión del control. Has aprendido que la calma no se encuentra en huir del ruido, sino en aprender a escucharlo sin confundirte con él. El equilibrio no es ausencia de conflicto, es dominio interior en medio de él. Lo que antes te destruía ahora puede formarte. Lo que antes te asustaba ahora puede enseñarte. Y ese cambio no viene de fuera, sino de ti. Cada lección estoica que has recibido no es una idea filosófica para admirar, es una herramienta para aplicar. El pensamiento sin acción es solo ruido elegante, pero el pensamiento convertido en hábito se transforma en virtud, y la virtud es el cimiento del equilibrio. Has visto que no puedes controlar el mundo, pero puedes controlarte. Has comprendido que el caos es inevitable, pero el sufrimiento innecesario. Has descubierto que lo que parecía ruina era en realidad terreno fértil para construir una mente más firme y un espíritu más libre. El caos, cuando se acepta, revela orden. Cada dolor tuvo un propósito. Cada pérdida abrió un espacio que debía vaciarse. Cada obstáculo fue un entrenamiento que te preparaba para el siguiente paso. La vida no estaba en tu contra, estaba moldeándote. Pero solo quien observa con serenidad puede verlo. Quien reacciona desde la queja sigue ciego, atrapado en la superficie. Quien acepta y comprende, en cambio, se eleva por encima del torbellino y ve la estructura invisible que da sentido a todo. Esa es la visión del sabio, entender que el universo no se equivoca, solo corrige. El equilibrio no es un estado permanente, es una práctica diaria. Cada mañana será una oportunidad para empezar de nuevo, para aplicar lo aprendido. Habrá días donde falles, donde el ruido regrese, donde la mente vuelva a correr. Pero ahora sabes qué hacer. No necesitas perfección, necesitas conciencia. Cuando caigas, observa. Cuando te alteres, detente. Cuando la ansiedad intente arrastrarte, recuerda que tú decides si sigues o no. La diferencia entre perderte y encontrarte siempre estará en una sola elección: reaccionar o razonar. Marco Aurelio, al final de sus meditaciones, no hablaba de gloria ni de poder, sino de disciplina, de calma, de gratitud. Entendía que la verdadera victoria no era vencer al enemigo, sino vencerse a sí mismo. Que no hay nada más grande que gobernar la propia mente. El sabio no busca controlar el destino, busca alinearse con él. Acepta la vida como un río que fluye, sin intentar detener su curso, pero elige remar con conciencia, con dirección. Esa es la libertad que el caos nunca podrá arrebatarte. Quizás sigas rodeado de los mismos problemas, del mismo mundo, de las mismas personas, pero algo dentro de ti habrá cambiado. Ya no eres el mismo que entró en el caos. Ahora sabes que el equilibrio no se pide, se construye, que la paz no se encuentra, se entrena, que el control no se impone, se practica. El silencio ya no te asusta, la soledad ya no te pesa, el cambio ya no te amenaza. Has dejado de resistir y has empezado a fluir. El camino estoico no promete una vida sin tormentas. Promete convertirte en alguien que puede atravesarlas con dignidad. Alguien que no necesita gritar para sentirse fuerte, ni ganar para sentirse valioso. Alguien que puede perderlo todo y aún así permanecer entero.
Ese es el verdadero equilibrio. No depender de nada para seguir siendo tú. El caos fue el maestro, el dolor fue la forja, la aceptación fue el despertar. Ahora caminas con la serenidad de quien sabe que la vida no se controla, se comprende, que cada respiración puede ser una oración silenciosa de gratitud, que cada obstáculo puede ser una puerta y que cada día puede ser una oportunidad para practicar la virtud que te mantiene en pie. Del caos al equilibrio no es una frase, es una transformación. Es el viaje de quien aprendió que no necesita que el mundo cambie para estar en paz. Solo necesita cambiar su forma de verlo. Porque quien domina su mente domina su destino. Y quien se domina a sí mismo ya lo ha conquistado todo.